Un cordial saludo a todos. Me llamo Johan Páez, estudiante de la carrera de Ingeniería Electrónica en Automatización y Control en la Universidad de las Fuerzas Armadas, ESPE. Y en esta presentación se va a tratar sobre simulación Red Modbus RTU. Bueno, damos inicio con el temario para ver qué puntos se irán a tratar en la presentación. Primeramente tenemos lo que son objetivos, seguido de una breve introducción, una explicación sobre lo que es el Modbus RTU, el ejemplo de aplicación que haremos y por último concluimos. Entre los objetivos que me he propuesto son los siguientes: es identificar los parámetros necesarios para simular en una red Modbus RTU, conocer el funcionamiento y elementos de una red Modbus y realizar un ejemplo práctico de simulación de una red Modbus RTU. Como introducción, tenemos entonces que Modbus es un protocolo de comunicación serie desarrollado y publicado por Modicon en 1979. En su origen, el uso de Modbus estaba orientado exclusivamente al mundo de los controladores lógicos programables conocidos como los PLCs de Modicon. Y no hace falta más que echar un vistazo al mercado industrial actual para darse cuenta que el día de hoy el protocolo Modbus es el protocolo de comunicaciones más común utilizado en entornos industriales, sistemas de telecontrol y monitorización, lo que implica de forma implícita que tanto a nivel local como a nivel de red, en su versión TCP/IP seguirá siendo uno de los protocolos de referencia en las llamadas Smart Grids, también conocidas como redes inteligentes, redes de sensores, telecontrol y otros sistemas de información que ya empiezan a asomar en la cabeza de nuestro día a día, siendo el objetivo de este protocolo la transmisión de información entre distintos equipos electrónicos conectados a un mismo bus, existiendo en dicho bus un solo dispositivo maestro, también llamado master, y varios equipos esclavos conocidos también como los slaves, que estén conectados. En su origen estaba orientado a una conectividad a través de líneas series como pueden ser el RS-232 o el RS-485. Pero con el paso del tiempo han aparecido variantes como la Modbus TCP, que permite el encapsulamiento del Modbus series en tramas Ethernet TCP/IP de forma sencilla. Esto sucede porque desde un punto de vista de la torre OSI, el protocolo Modbus se ubica en la capa de aplicación. El hecho de que se haya extendido el uso hasta convertirse en un protocolo más estandarizado en el sector industrial se debe a varias razones diferenciales respecto a otros protocolos. Desde un punto de vista técnico, su implementación es muy sencilla y en consecuencia el tiempo de desarrollo se acorta considerablemente respecto a otros protocolos, en lo que se complica la estructura de las tramas y en consecuencia el acceso a los datos que no estén almacenados en estructuras complejas. La transmisión de información no está comprometida a ningún tipo de dato, lo que implica cierta flexibilidad a la hora de intercambio de información. ¿Qué quiere decir esto? Para expresarlo de forma más clara, si se transmite un dato de 16 bits de información, su representación no está sujeta a ninguna restricción, por lo que puede tratarse de un dato tipo Word, con signo, un entero sin signo de 16 bits, o la parte alta de una representación tipo float de 32 bits, entre otras. La representación del valor vendrá definida por la especificación que el fabricante dé del dispositivo, lo que permite la representación de un amplio rango de valores. Entonces acá podemos ver cómo más o menos es la estructura de una red Modbus, donde vemos lo que es el maestro, que en este caso es un PLC, seguido de todos los dispositivos que son los esclavos. Estos pueden tener dos tipos de transmisión, que viene a ser el RTU o el ASCII, conocido también. Tienen también el puerto, el módulo que permite la conexión entre estos. Y el único bus, que en este caso es un bus Ethernet. Continuamos con lo que es el Modbus RTU. Entonces, Modbus RTU en el funcionamiento tiene una base muy sencilla. El máster pregunta y los esclavos responden o actúan en función de lo que éste diga. Las comunicaciones Modbus pueden realizarse sobre enlaces punto a punto o multipunto. Depende de si el mensaje se envía en modo unicast o broadcast. Este puede ser cableado mediante el RS-232, el RS-422 o el RS-485, como ya les había indicado. O puede ser a través de enlaces radiales, típicamente del tipo Spread Spectrum, que tiene la ventaja de no requerir licencia para su instalación,
o mediante comunicaciones telefónicas vía módem, que incluso contemplan la posibilidad de realizar un control a través de telefonía GSM. Entonces acá, como ya les explicaba, los diferentes modos que tenemos, por ejemplo, el punto a punto donde está un maestro y un esclavo conectados directamente. Se tiene conectados mediante una radioenlace. Como podemos ver, son necesarios módulos de transmisión y módulos de recepción para esto. Este puede ser de tipo multipunto también, donde se tiene un máster y varios esclavos conectados de forma física. O por último, un multipunto de enlace radial, donde vamos a tener un maestro que transmite la información por un transmisor receptor hacia cada uno de los esclavos que contengan su propio receptor. Aparte de eso, los enlaces pueden ser de tipo half duplex o full duplex, indistintamente. Pero como se trata de un protocolo tipo maestro-esclavo, basta con un enlace half duplex para su implementación. Cuando los controladores son configurados para comunicarse en una red Modbus, usando el módulo RTU, también conocido como Remote Terminal Unity, cada byte de 8 bits en un mensaje contiene 2 dígitos hexadecimales de 4 bits. La principal ventaja de este modo es que su mayor densidad de carácter permite mejor rendimiento que el modo ASCII. Para la misma velocidad, cada mensaje debe ser transmitido en un flujo continuo. Sobre todo eso tiene que estar bien claro, que el flujo de los mensajes debe ser transmitido de un flujo continuo. Entonces, en modo RTU, los mensajes comienzan con un intervalo silencioso de al menos 3.5 tiempos de caracteres. Esto es más fácilmente implementado como un múltiplo de tiempos de caracteres a la velocidad de transmisión configurada en la red. El primer campo transmitido es entonces la dirección del dispositivo destinatario. Los caracteres a transmitir permitidos para todos los campos son hexadecimales. Los dispositivos conectados en red monitorizan el bus de red continuamente, incluso durante los intervalos silenciosos. Cuando el primer campo, que es conocido como el campo de dirección, es recibido, cada dispositivo lo decodifica para enterarse si el dispositivo direccionado es el dispositivo direccionado, siguiendo al último carácter transmitido un intervalo de al menos 3.5 tiempos de caracteres por señal al final del mensaje. Un nuevo mensaje puede comenzar luego después de este intervalo haya sucedido. También se tiene que con el paso de los años y según la evolución de las redes de comunicaciones entre dispositivos electrónicos, así como la conectividad entre dispositivos, han ido apareciendo variantes de protocolos Modbus, que estaba pensado en su inicio para redes implementadas sobre líneas serias. La evolución más utilizada o conocida es la que se tiene como Modbus TCP. Es una versión de protocolo Modbus que permite la implementación de este protocolo sobre redes de Ethernet, como ya les había comentado, en consecuencia aumentando el grado de conectividad. Entonces, para empezar nuestro ejemplo de aplicación, primeramente es necesario tener ciertos archivos descargados a nuestra máquina. Entonces, para esta simulación, para este ejemplo, lo primero que vamos a descargar es el Virtual Serial Ports Emulator, como podemos ver acá. Por lo tanto, yo les voy a dejar los websites de descarga en la descripción. Y el siguiente que tenemos que descargar es Modbus Poll y Modbus Slave, que viene a ser la parte que es el Modbus, la parte del esclavo y la parte del maestro. Estos tenemos que descargar en 32 bits o 64 bits dependiendo de la máquina que ustedes tengan. Como yo tengo la versión de Windows XP en máquina virtual, me descargaré la de 32 bits. Como ya lo tengo descargado, nos vamos directamente a lo que es la máquina virtual. Aquí podemos ver los 3 archivos que les comentaba de que tienen que descargarse. Entonces, los 2 que son de Modbus esclavo y Modbus maestro son ejecutables, a excepción del que es el setup, el otro el virtual, es un archivo .zip. Si lo abrimos, simplemente ejecutamos el setup y hacemos la famosa forma de instalación siguiente. Una vez que hayamos terminado de instalar los 3 softwares necesarios para esta simulación, vamos a tener estos 3 accesos directos que se van a generar. Entonces, primeramente lo que tenemos que hacer es abrir el virtual. Lo ejecutamos, que es el Virtual Serial Ports Emulator, para poder generar
lo que es el puerto serial de forma virtual para poder emular lo que vamos a hacer. Entonces esta es la interfaz de este software. Lo primero que tenemos que hacer es venir donde idiomas, si uno que probablemente por defecto viene en inglés, lo podemos cambiar a español en este caso, y entonces tenemos que crear nuestro dispositivo. Como podemos observar, existen diferentes formas de dispositivos que uno puede crear. Si uno se pone a curiosear, va a aprender más y más. Pero en este caso vamos a utilizar lo que es el par, en el cual vamos a tener un esclavo y un maestro, que van a estar interconectados de forma punto a punto. Entonces, una vez que hayamos elegido el tipo de dispositivo pair, le damos en siguiente. En esta parte es muy importante uno grabarse qué puertos está eligiendo, porque estos son los puertos que uno va a utilizar para la conexión. Como predeterminado yo tengo el 3 y el 4, pero en sí yo pudiera elegir toda esta cantidad de puertos que hay. Entonces, para el puerto serial virtual 1 elegiré el COM3 y para el puerto serial 2 voy a elegir el COM4. Claro, estos nunca pueden ser iguales, ¿no? Tienen que ser diferentes. Entonces nos percatemos que esté desmarcado y le damos en finalizar. Una vez finalizado ya podemos ver que acá ya se ha generado nuestros puertos seriales virtuales. Y una vez realizado esto, el estado está listo, le podemos dar en iniciar emulación. Entonces, iniciada la emulación, podemos minimizar. Entonces aquí ya podemos ver que dice que el puerto serial está funcionando. O sea, una vez que se minimiza el programa puede ser que no aparezca acá, pero en realidad sigue funcionando en el otro plano. Entonces primero vamos a abrir los dos programas, que es el Modbus Poll, que viene a ser la parte del maestro, y abrimos el Modbus Slave, que es la parte del esclavo. Entonces los voy a poner para acá, para que se pueda observar cómo funciona. Entonces, primeramente vamos a configurar lo que es el Modbus Poll, que es en este caso el maestro. Como podemos ver, no existe ninguna conexión, no está realizado, no hay ningún dato en la tabla. Entonces, lo primero que vamos a hacer es realizar la conexión. Entonces, vamos a Connect. En este caso nos indica esta ventana que es solo porque es una versión trial, no es una versión completa, por lo tanto es necesaria una licencia. Para este caso vamos a dejar Regist Later porque solo vamos a utilizar en este momento. Aquí tenemos este cuadro de opciones para poder ver qué parámetros serán necesarios para esta comunicación. Entonces, el tipo de conexión va a ser Serial Port, en este caso para poder hacer la conexión punto a punto. Se pudieran utilizar otros modos como el TCP, el UDP, el ASCII o el RTU. En este caso vamos a utilizar el Serial. Esta viene a ser la parte importante. Les recuerdan que les hice grabar los nombres que decían cuando eligieron el puerto. Entonces, para el maestro vamos a asignarle el COM3. Por lo tanto, para el esclavo viene a ser el COM4 que vamos a elegir cuando ya lo vayamos a configurar. Entonces, el modo, como en este caso es una simulación para RTU, tiene que estar en RTU. Los datos predefinidos los dejamos, pero en este caso, si es que no lo recuerdan, es 9600 baudios la transmisión. Tiene que ser 8 bits por data. Y para detectar errores de paridad, vamos a poner solo un bit de parada. Entonces dejamos los valores como predeterminados y le damos en OK. Una vez realizada ya la conexión, como solo está conectado en este momento el de maestro, lo que nos va a salir es un error. Pero no se preocupen porque aún no está configurado el esclavo y por eso nos sale este error. Aparte podemos ver acá algunas definiciones de escritura y lectura. Si es que uno desea cambiar ciertas configuraciones, podemos poner un ID, qué función va a cumplir esta, qué dirección va a ser de la tabla, qué cantidad quiero asignar y con qué velocidad va a ser el escaneado de estas lecturas, entre otras propiedades que uno puede cambiar en cuanto a la lectura y escritura de este programa. Eso los voy a dejar a ustedes para que practiquen, es cuestión de qué aplicación le quieren dar. Entonces ahora configuramos lo que es el esclavo. De la misma forma que configuramos el maestro. Venimos a Connect, nos volverá a aparecer eso del registro, le damos en Regist Later. Igualmente elegimos Serial Port y ahora para el esclavo tenemos que elegir el otro puerto que asignamos, que en este caso es el COM4. Dejamos las propiedades tal cual y acá nos aseguramos que la transmisión, o sea, la lectura sea en unos 10 milisegundos. Se pueden ser valores entre 1 y 10. Entonces en este caso voy a dejar 10 segundos. Percatarnos de que esto sea RTU porque estamos realizando una simulación RTU y damos OK. Entonces una vez que se realiza la conexión del esclavo podemos observar que ya no existe el error en el maestro.
Entonces ya está existiendo la conexión entre el maestro y el esclavo. ¿Cómo comprobamos esto? Entonces voy a llenar esta tabla con ciertos valores. Por ejemplo, yo quiero que esto sea potencia. Vamos a transmitir lo que es potencia. Vamos a transmitir lo que son datos. Y puedo decir temperatura. Estos son los tres valores que voy a asignar en ambos lados. Potencia, datos y temperatura. Entonces, para poder observar, por ejemplo, si yo quiero enviar un dato, le doy doble clic. Y en valor podemos cambiar, por ejemplo, potencia que envíe 20. Y podemos ver que ni bien di clic en Send, ya se envió el dato al esclavo. Podemos cerrar. Y para datos igualmente cambiamos a un valor de 100 y se envía. También existe como se puede hacer el envío desde el esclavo hacia el maestro. Entonces, si nos venimos al esclavo, y ahora voy a escribir en el esclavo lo que es la temperatura, por ejemplo, unos 30. Ni bien cambio, también se realizó el cambio automáticamente en lo que es el maestro. Entonces, este puede tener una aplicación para enviar datos, o sea, de forma virtual, saber si existe una conexión. Se pueden utilizar como tablas para almacenar valores y poder trabajar con esto. Acá podemos ver las configuraciones que se tiene en transmisión cada tiempo. Y acá abajo podemos ver que efectivamente está realizada la conexión desde el puerto 3 con los 9600 baudios, con 8 bits de datos enviados y errores de paridad, con 1 bit de error de paridad. Y acá desde el puerto 4 realiza la misma cosa. Una vez terminados podemos desconectar. Desconectamos ambos y podemos cerrar el programa, siendo esto una simulación bien básica de lo que se tiene entre una red Modbus RTU. Y por último, para finalizar, tenemos las siguientes conclusiones. Que la realización de esta red tiene límites con respecto a los nodos de comunicación entre maestros y esclavos que se tenga. Es decir, no se pueden realizar infinitos esclavos cuando se tenga un solo maestro, ya que solo se pueden realizar 247 esclavos para un maestro, que es la cantidad de nodos máximos existentes para un maestro. Mediante la simulación de la red es posible identificar el previo funcionamiento para entenderlo. En caso de que ya fuera a realizar una red física con el Modbus RTU, podemos utilizar la simulación para entender su funcionamiento, ver si está conectado correctamente, entre otros parámetros. Y por último, no son necesarios puertos físicos para realizar la simulación, ya que el software que les mostré lo genera de forma virtual. Bueno, eso fue todo. Muchas gracias.